Ah, Dios es bueno. Bueno, y por eso estamos acá, porque Dios es bueno también. Vamos a la Biblia, que es a lo que venimos. En el Salmo 46, yo debo reconocer, chiquillos, que me tiritan las cañuelas. Debo reconocerlo. Estoy así. Lo que Dios quiere decir, ojalá tenga las palabras adecuadas para decirlo, pero quiero que tengas expectativa, porque lo que vas a escuchar, yo creo que nunca los he escuchado. ¿Ya? Dios tenga misericordia de mí. Salmo 46, versículo 1 en adelante, dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios le ayuda al romper el alba. Bramaron las naciones, se temblaron los reinos. Dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplar las obras del Señor que ha hecho asolamiento en la tierra, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza, quema el carro en el fuego. Versículo 10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra y queremos que nuestro corazón pueda estar en humildad frente a ti y poder escuchar tu voz, lo que tú tienes para decirnos. Que tu palabra que viene del trono, Dios, sea agradable a nuestros oídos. Quizás amarga muchas veces, pero como dice tu palabra, como decía Isaías, quizás en el sabor de boca es amarga, pero una vez que está en nuestro estómago es dulce para nuestro cuerpo. Trae esa verdad de tu palabra, rompe, quiebra, libera lo que tú quieres hacer en nuestro corazón. Somos tus hijos y como el ciervo brama por las corrientes, por las aguas, así nuestro corazón clama por ti, Dios. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es interesante este salmo. Este salmo no es un salmo de David, es un salmo que fue escrito, como dice la introducción del pasaje, que fue escrito para los hijos de Coré. ¿Ya? Es interesante que estos hijos de Coré son hijos de un Coré, ¿ya? Y que ellos eran levitas, y particularmente ellos, los levitas, era una tribu que estaba formada, que Dios había designado cuando Dios entregó la tierra de Israel a Israel. Repartió a cada tribu, 12 tribus, cada tribu repartió a un territorio particular. Pero a los levitas particularmente no les entregó tierra, sino que les entregó lo más grande que podía recibir una tribu, que era la presencia de Dios. Ellos como tribu iban a ser la tribu que iba a ministrar a Dios, que iban a estar en el templo, que iban a ser sacerdotes, ¿ya? Por tanto, el sacerdocio en el pueblo de Israel era heredado. Era particularmente de una tribu, no porque yo haya sido de la tribu de Benjamín y tenga cualidades y características y habilidades y dones para determinadas cosas, yo no lo podía hacer porque no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Benjamín, ¿se entiende? Pero ellos
su heredad era Dios. Eso fue lo que Dios dijo. Tu heredad seré yo. No hay mayor heredad que eso, ¿ya? Y en este contexto, este salmo es escrito para estos muchachos, para los hijos de Coré, que estaban íntimamente ligados en la adoración. Ellos eran particularmente un coro. Ellos adoraban a Dios. Y se escribe este salmo. Y el Salmo 46 tiene una particularidad. Es un salmo que fue escrito en el contexto en que Judá, este lugar donde ellos estaban, estaba siendo asediado. Voy a leer para que podamos entender. En Segunda de Reyes está el capítulo 19 y 20, que describe un poco lo que estaba sucediendo, pero lo que ocurría con Judá. Judá era la región de Israel. En ese momento Israel, lo que nosotros conocemos como Israel, estaba dividido en dos reinos. Un reino del sur, un reino del norte, ¿ya? El reino del sur, la capital, que era el reino de Judá, la capital era Jerusalén, ¿ya? Y el reino del norte era particularmente Samaria, ¿ya? Pero esa era la diferencia que había. Estaba dividido Israel, lo que nosotros hoy día conocemos, en dos, ¿ya? Reino del sur, reino del norte. Y el reino del sur, en este caso Judá, que es la parte baja, ¿ya? La que da con el Mar Muerto, la que da, bueno, ¿se ubican? Estaba gobernado, el rey que había era Ezequías. Y Ezequías era un rey bien particular, ¿ya? Era un rey que tenía, déjenme ver, para no chamullarles, tenía 25 años cuando comenzó a gobernar. Voy a leer el capítulo 18, solamente el encabezado para que tengamos una idea de quién era Ezequías, ¿ya? Dice que aconteció en el año tercero de Oseas, hijo de la rey de Israel, que no es Oseas el que escribió el libro de Oseas, ¿ya? Dice que era el rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Versículo 3, que es tremendamente importante. Versículo 3, capítulo 18 de Segunda de Reyes, perdón. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Versículo 4 dice, quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. La acera era una estatua, una esfinge de una diosa femenina, ¿ya? Que era idolatría. Y en el pueblo de Israel se había contaminado, Judá en este caso, se había contaminado con idolatría. Habían estatuas, habían ídolos que formaban parte de la cultura ya de Judá, ¿ya? Y él, ¿qué hizo? Cuando toma el poder, cuando llega a ser rey, él elimina todo eso, todo lo que eran los centros de adoración, con 25 años, ¿ya? Nosotros no podemos decir que un muchacho de 25 años tenía experiencia, o era alguien que sabía, o que podía utilizar sus capacidades. ¿Qué marcó la diferencia entre Ezequías y los otros reyes que no fueron buenos? Que él buscó a Dios. Simplemente buscó a Dios. Buscó a Dios. Mira, por favor, que les quede claro. Buscó a Dios. Eso fue lo que marcó la diferencia. No sé si les quedó claro. Buscó a Dios. ¿Me entiendes? Era su prioridad. Él no tenía otro objetivo que buscar a Dios y agradar a Dios. Y como habían cosas que no le agradaban a Dios, y cuando hablo de agradar no estoy diciendo que hizo algo en desagrado, sino que había idolatría, había contaminado el pueblo, se había contaminado en idolatría. ¿Qué él hace? Él quitó todos los lugares de adoración para ídolos. ¿Me entiende? Eso es tener valor, porque la gente no estaba de acuerdo. La idolatría no es una cuestión de religiosidad, la idolatría es en el corazón del individuo. Por tanto, cuando él lo hizo, no es que haya, ya, bien, pasó nomás.
Es como lo que nosotros vemos ahora, que van a estas tomas, van a derribar algunas casas. Es todo lo que se provoca. Esto estaba sucediendo con lo que pasaba con Ezequías, pero él lo hizo con 25 años. Y se escribe de él que Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, son libros de historia de Israel. Entonces, queda en los, como dicen, en los anales de la historia de Israel, algo que es una definición, y es que hizo lo bueno delante de Dios. ¿Me entiendes? Marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque buscó a Dios. ¿Se entiende? Y después continúa y dice, también hizo pedazos la serpiente de bronce de Moisés, que era objeto de adoración. ¿Se acuerdan ustedes de la serpiente? Bueno, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y lo llamaban Neustán, que era algo de bronce, como una esfinge de bronce, que era la serpiente. ¿Se entiende? Entonces, él hizo esto. Y mira, y continúa, dice, confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre los hombres. ¿Por qué? Porque buscó a Dios. Yo quiero que dimensiones esto. Que en un libro de historia se diga de ti, que no hubo otro como él. Mira, confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. ¿Por qué? Porque buscó a Dios. ¿Qué hace la diferencia de este hombre? Para que se diga de él que no hubo nadie como él, ni después, ni antes de él. Y ojo, que antes de él hubo reyes. Saúl, David, Salomón. Y dice, antes de él no hubo como él. ¿Se entiende? Y él era el rey de Judá. Y está en este contexto, ya, y si tú lees estos pasajes, que te los recomiendo porque son 2-3 capítulos que son interesantes, relata el contexto de Salmo 46. ¿Por qué? Porque estaba Israel, o Judá particularmente, estaba siendo asediado. ¿Entiendes el término asediar? Los que han visto películas como, claro, esa se me fue, ni me acuerdo ahora el nombre de la película, ¿ya? ¿Cómo se llama? Bueno, en fin, Cruzada, eso, me acuerdo. ¿Ustedes vieron La Cruzada? ¿No la han visto? Buena película, ¿ya? Y ahí grafica un poco una realidad, porque también era una batalla. Pero la película lo que hace es las cruzadas, valga la redundancia, como ellos tenían controlado Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, a través de los cruzados. ¿Conocen esa parte de la historia, verdad? ¿Ya? De las cruzadas, qué sé yo, las tenían los católicos, que ellos se hacían llamar los cristianos, ¿ya? Y tenían el poder de Jerusalén, pero estaban siendo asediados por los asirios, ¿ya? Y ellos estaban alrededor de Jerusalén y tenían toda una estrategia y esperaban y atacaban. Y el asedio tiene que ver no solamente con la batalla en sí mismo, sino que con toda la estrategia de guerra, ¿vale? Es decir, cortar los suministros, cortar el agua, que ellos no tengan posibilidades de agua, y empezar que la ciudad comience a debilitarse. Hay otra historia que es muy buena, algún día la vamos a contar acerca de esto, ¿ya? Y ocurre. Entonces, y después de un tiempo, cuando ya tienen sed los soldados, que empieza la confusión, al tener esta escasez, evidentemente la gente empieza a confundirse y se comienza a desordenar todo, y es cuando comienza la guerra. Empiezan a tirar estas famosas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Catapulta, gracias Héctor, ¿ya? Y empieza el asedio. Eso es así. Esto estaba ocurriendo con Judá. Estaba siendo asediado por Sennacherib, ya, que era el rey de Asiria. Era un pueblo, ¿ustedes vieron 300? Eso es el contexto, ¿ya? Eso es el contexto. Es muy parecido a lo de 300, que probablemente la historia la hayan sacado de la Biblia. Tiene que ver con esto, ¿ya?
A la diferencia, bueno, no voy a contar la película, pero bueno, es más o menos eso lo que estaba ocurriendo con Ezequías y el pueblo de Judá, y estaban siendo atacados, asediados por Sennacherib, que era el rey de Asiria. ¿Se entiende más o menos el contexto? Y en ese contexto se escribe la carta, el Salmo 46, que es un salmo, es un poema que le ponían música y ellos adoraban de esa manera. Pero el texto que tiene que ver con el Salmo 46 habla de la grandeza de Dios, el reconocer quién es Dios, y demuestra su poder, demuestra su capacidad, que es soberano, que Él es Dios, que Él gobierna, que Él no es un Dios, como veíamos algunos ayer, que es un Dios que está, que existe, pero que no interviene en nuestra vida, que es ajeno, que no está interesado en nuestra vida. No, al contrario, el Salmo 46, vamos a volver al Salmo 46, ¿ya? Es una descripción de lo que es Dios, la intervención de Dios, cómo Dios interviene en los quehaceres diarios de su pueblo, de cada uno de nosotros. ¿Qué marcó la diferencia de Ezequías a diferencia de todos los reyes? Que él buscó a Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia en tu vida en relación a los demás? En que tú buscas a Dios. Y uno puede decir, sí, yo lo busco, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Ezequías? Él derribó todos los altares de adoración. Él derribó todo lo que la gente y el pueblo creía, confiaba, en quien basaban sus habilidades. Renunció a lo que ellos tenían confianza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me hago entender? Él hizo eso, buscó a Dios. ¿Me entiendes? Lo buscó, pero no simplemente en buscar yo busco a Dios, sino que entiende que Dios es un Dios santo y necesito desprenderme de mí mismo. ¿Se entiende? Necesito renunciar a lo que yo muchas veces creo que es importante. Necesito dejar lo que interviene en mi relación real. Porque yo digo, yo busco a Dios, soy honesto. Yo quiero que Dios se manifieste en mi propia vida. Pero no estoy dispuesto a renunciar, a dejar. Y lo que significa en mis propias capacidades. Y esto yo espero, yo oro que les vuele la cabeza y el corazón. No, el corazón no, porque necesitan el corazón. La cabeza no. No, la cabeza tampoco, porque necesitan pensar. Voy a resumir, voy a cortar un poco. Por favor, quiero que pongan atención en el versículo 10. Todos los versículos previos hablan de la grandeza de Dios y la necesidad de confiar en Dios, ¿ya? Pero el versículo 10 dice algo a lo cual nosotros no estamos acostumbrados. Dice algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Dice algo que nosotros nos confunde y probablemente te vaya a confundir. Y espero que no te vayas confundido, que pueda ser lo suficientemente claro para desconfundirte. Dice, estad quietos y saber que yo soy Dios. Cuando Ezequías estaba siendo asediado, cuando Ezequías decidió sacar todo lo que era acera y todos los lugares altos y todos los puntos de idolatría, todos los puntos de adoración a falsos dioses, a imágenes, no fue una situación fácil para él. Él lo tuvo que hacer. ¿Me entiendes? Porque él quería buscar a Dios. Dios es suficiente, de acuerdo al Salmo 46, Dios es suficiente para nosotros, es nuestro socorro, es nuestro auxilio. Él está disponible podemos confiar en Él. Él es un Dios confiable y nosotros lo hemos experimentado, dice el Salmo 46. Hemos visto su gloria, hemos visto su manifestación, ha sido real. No es una cuestión de idolatría, de darle mi adoración y mi atención a un objeto que es inanimado, aunque suene y pueda verse real, pero que no puede intervenir en mi vida. No lo puede hacer.
Pero Dios sí lo puede hacer. Dios sí puede intervenir. Y en eso redunda. Y después el versículo 10 dice, estad quietos. Esa palabra, estad quietos, es Rafa en hebreo. ¿Ustedes han escuchado a Jehová Rafa? Jehová Rafa es Dios sana, es mi sanador. Pero la raíz de la palabra Rafa tiene que ver con estar quieto. ¿Están listos para escuchar lo que les voy a decir? No hagan nada. No hagan nada. Y uno de los sinónimos es sean flojos. Sean flojos. Sean pasivos. ¿Se entiende el no hacer nada? Cuando la gente dice, este es un flojo. ¿Qué significa? Cuando tú dices a alguien, un compañero de trabajo, este es flojo. ¿A qué te refieres? Es una persona que no hace nada o no hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces tú dices, no, este es flojo. Mañana nos juntamos a las 8 y llegó a las 10. ¿Qué dices tú? Este es flojo. O sea, ¿cómo va? ¿Me entiendes? Y tú asocias la palabra flojo a decir que es irresponsable, que esto, que aquello. O, mira, voy a confesar algo. Voy a abrir mi corazón. Cuando yo era joven y recién me convertí, estoy hablando hace muchos años atrás, tenía 18 años, hoy día tengo 23 nomás, entonces bueno. Ya estaba recién convertido y yo comencé a trabajar, bueno, voy a simplificar la historia, y estuve trabajando en una iglesia, porque yo comencé a estudiar, qué sé yo, y trabajé en una iglesia con una misionera. Plantamos una iglesia en Ramón Cruz. Si alguien va a Ramón Cruz con Grecia, una iglesia, trabajando, bueno, Leo la conoce. Y no sé, ¿para qué digo Leo la conoce? Como que significara como, sí es verdad. ¿Ya? Pero bueno, en el fondo estaba ahí y plantamos una iglesia. Yo comencé a trabajar con los jóvenes, mi esposa trabajó con los niños, la misionera que yo trabajaba con las mujeres y comenzamos 2 años hasta que finalmente plantamos esa iglesia. Bueno, hoy día hay una iglesia. Pero en ese periodo para mí fue súper difícil porque esta misionera era irlandesa, no escocesa. ¿Ya? No voy a decir su nombre para no exponerla. Pero ella era, no sé, ella fue monja superiora. Eso era su trasfondo. Se convirtió y después se transformó en misionera. El Leo sabe de lo que estoy hablando. ¿Ya? No lo digo porque experimentó cómo era su carácter. Si había alguien que era la cuestión así. ¿Ustedes entienden cuando digo inflexible? Bueno, queda corto para referirse a cómo ella trabajaba. Era una mujer, pero así. Rígida, era escocesa y había sido monja, ¿ya? Monja superiora, o sea, no cualquier cosa. Entonces era, pero sí, y porque, bueno, yo era un poco más corcovero, ¿ya? Me costaba y la disciplina y toda la cuestión, y siempre me catalogaron en ese periodo de que yo no tenía iniciativa, ¿ya? Claro, porque ella decía que tenía que hacerse las cosas y yo corcoveaba un poco, bueno, en fin. ¿Ya? Y era como súper difícil. Y para mí fue difícil ese periodo de tiempo, porque todos me decían y se referían a mí como era un muchacho que no tenía iniciativa. Y yo creía eso, que no tenía iniciativa. ¿Ya? Era como, usted entiende lo que es tener iniciativa, ¿cierto? Como que se le ocurren cosas. A mí se me ocurrían, pero no eran muy bien recibidas, digamos. ¿Ya? Claro, pero entonces fue un periodo difícil. Entonces, cuando tú no tienes iniciativa, automáticamente no haces las cosas, sino que te las dicen que hagas, ¿cierto? Y eso pasaba conmigo. Me tenían que decir qué hacer porque yo no entendía. No tenía iniciativa. Usted, bueno, ¿se entiende? Es como eso estaba ahí, no tiene iniciativa. Tú ibas, hola, ¿cómo estás? Yo soy el que no tiene iniciativa. ¿Me entiendes? Como, y estaba en eso, y para mí fueron como 4 o 5 años, tremendamente difícil. No fue un mes, 5 años. ¿Ya?
Pero bueno, en fin, y todo eso. Por ese motivo, Dios que ordena las cosas, esta misionera se tuvo que ir. ¿Ya? Y que fue súper bueno, fue súper bueno. Pero me di cuenta que sí tengo iniciativa. ¿Me entiendes? Me di cuenta que sí. Pero cuando esta palabra dice, sean pasivos. Pasivos. ¿Tú entiendes lo que significa ser pasivos? Pasivos sin iniciativa. Pasivos no hacer. Y lo que está diciendo el salmista es, no hagas nada. No hagas nada. Mira, el versículo 1 dice, nuestro Dios es nuestro refugio y fortaleza. ¿Se entiende? Refugio, fortaleza, no necesito explicarlo. Refugio, fortaleza. Y la segunda parte dice, nuestro pronto auxilio. Ustedes entienden el primero auxilio, ¿cierto? Es cuando tú socorres algo en primera instancia. Lo primero que tú puedes hacer es el pronto auxilio. Dios viene rápidamente a socorrernos. ¿Se entiende? No es difícil. Y después utiliza la palabra ¿en qué? Tribulaciones. Pero esa palabra es en estrechez. En estrechez. Y no necesariamente se refiere a estrechez económica, sino que cuando tú vas por un camino, los que manejan van por una autopista, tiene 5 pistas. Y de repente pasan de 5, pasan a 3. Y después de 3 pasa a 1. Es estrechez, ¿cierto? Donde tenías para moverte, después tienes que ir. ¿Y qué ocurre cuando pasas de 5 pistas a 1? Se genera, por favor, congestión. Como taco. Congestión. Estoy predicando. ¿Ya? Entonces se produce eso, esa congestión. ¿Y qué ocurre cuando hay congestión vehicular? Las bocinas, es como que la gente se altera, ¿se han dado cuenta? La gente, no nosotros. Somos cristianos nosotros. Vamos orando, adorando a Dios. Amén, aleluya. No sé si les ha pasado, pero es como que la gente, cuando comienza a estrecharse, es como que les da ganas de meterse en la pista que tú vas. Como que tratan de ir metiéndose. Ayer mi hijo del medio viajaba y lo fuimos a dejar con mi esposa al aeropuerto. Íbamos por Américo Vespucio. No me acuerdo dónde. Llegando a la norte-sur. Por la tercera pista, porque estaba regularmente ahí. Íbamos, y de repente los autos empiezan a parar y yo comienzo a parar y de repente paran bruscos. Y yo paro brusco y miro por el espejo. Y yo frenaba, soltaba para que el auto para más rápido y dije, por si alguien me pega atrás, no me pille frenado, que le hace mal al auto. Entonces, miraba y le digo, aguarda, y ¡paf! Nos pegan. Feliz, alegre, me bajo del auto y menos mal se bajó mi hijo porque mi hijo es grandote. Y yo soy chico pero aniñado. Me bajo. ¿Ah? No, pero aniñado me refiero que yo le pongo sabor a las conversaciones. Claro. Gracias, Leo, por preocuparte. No, yo no soy aniñado. Me bajo y se baja un tipo del auto. Hermanito, si no le pasó nada. Y se bajan como 5. Sin patente el auto. Y bueno, miro si no le pasó mucho el golpe y se desencajó un foco de atrás, que no es eléctrico, esos que son, bueno, eso. Y miro a mi hijo y los tipos hablando, no, pero si quieres salgamos, y ahí en la norte-sur, esa parte es oscura, salgamos y hablamos, estáis loco, voy a salir con... Me subí al auto y me fui.
pero te quita el gozo, ¿me entiendes? Te quita un poco el gozo, y tú vas y yo pensaba, pero podría haber soltado, podría haber avanzado. Bueno, en fin, fue así. Gracias a Dios no fue tanto, pero lo que te genera, ¿me entiendes? Todo lo que genera, la congestión, estas situaciones, esto genera, altera. Cuando está hablando de esto, de estrechez, es todas estas cosas. Las estrecheces parten desde lo económico, a veces hasta de las situaciones en que tú no ves salida. ¿Me entiendes? Todo se comprime. Es como, yo no sé si les ha pasado alguna vez, yo ahora tengo mucho cuidado de eso, pero es cuando te pasa una sobre otra. Y es como que tú no te recuperas y te pasa otra más. Y después dices, no sé, hablas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, o hablas con alguien y dice, yo toqué fondo. ¿Les ha pasado? Amén. Di amén. No, de verdad, ¿sí te ha pasado? ¿Sí? Menos mal, no soy el único. ¿Ah? Pero después te das cuenta que no tocaste fondo, que hay más abajo todavía. Y tú dices, chuta, yo no puedo llegar más abajo. Y después te das cuenta que así es más abajo, ¿o no? ¿Les ha pasado? Amén, aleluya. No, de verdad, es bueno tirar para afuera, ¿ya? Hagamos un ejercicio. ¿Se entiende? Es bueno exponer eso. Cuando tú pasas esta estrechez, lo que te está diciendo el salmista, que Él es nuestro pronto socorro, es nuestro pronto auxilio. El contexto, ¿se acuerdan? Estaba siendo asediado por Sennacherib, por los asirios. Estaban siendo asediados, iban a entrar a la ciudad, iban a matar a todos. Eso es lo que ocurría, era muerte. ¿Me entiende? Y todo lo que significa. La muerte no... Yo no sé si ustedes escucharon lo que pasó con Israel, ¿se acuerdan tiempo atrás cuando Hamás entró a Israel y todo lo que ocurrió? Que no es solamente entrar y matar, sino que violaron, que desmembraron, y todo lo que, y más encima llevaron cautivo. Eso era poco en comparación con lo que ocurría con un asedio de un pueblo extranjero. Entonces, en este contexto, muchas veces nosotros decimos, estamos pasando una situación difícil. Pero el contexto del Salmo es una situación extrema, donde no hay esperanza. Pero la palabra de Dios dice, Él es nuestro pronto auxilio. Por tanto, ustedes, y escúchame bien, ustedes actúen con flojera, sean pasivos, no hagan nada, no te muevas, quédate ahí. Quédate en un estado de no moverte, no buscar soluciones, no buscar, recuerda el contexto, a los ídolos, recurrir a personas que te ayuden, a buscar situaciones que puedan cambiar tu suerte. ¿Me entiendes? El buscar estos pseudo ídolos que muchas veces tenemos, que a veces son nuestras propias capacidades, que somos inteligentes, somos buenos con los números, somos buenos en la administración de la plata, somos buenos para ahorrar y recurrimos a nuestros beneficios. ¿Me entiendes? Era arreglártelas solo. El buscar tú la solución, el decir, pero si yo soy el dueño de casa, yo soy el hombre, tengo que hacer algo, tengo que salir por último a vender, voy a vender mis zapatos, voy a vender, no sé qué tienen para vender que pueda ser bien ofertado, digamos, pero buscar soluciones. ¿Qué más hago? ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? Pero el Salmo te está diciendo, no hagas nada. No importa que te digan que eres flojo. No importa que te digan y te cataloguen como pasivo. Dios está diciéndote, no hagas nada. Pero no solamente Dios te dice, no hagas nada. Y ve que yo soy Dios. Ve que yo soy Dios. Yo soy el que hizo todo esto. Yo soy el que por mi mano fueron hechas todas las cosas que existen. Soy capaz. Y Dios te lleva a un punto extremo en que tu cabeza, tus emociones no cuadran con la realidad que Dios está planteándote. No te cuadra. ¿Cómo voy a ser pasivo? ¿Cómo voy a ser yo flojo cuando debo trabajar para hacer un cambio?
mi economía, mi familia. No hagan nada. Mi trabajo. Estoy siendo evaluado. La universidad, ¿qué estudio? No voy a estudiar. De la oreja para adelante. ¿Se entiende? Dios dice, no hagas nada. Y sabed que yo soy Dios. Comprueben. ¿Cómo van a saber que yo soy Dios? ¿Cómo se van a dar cuenta que soy todopoderoso? ¿Cómo van a saber que yo tengo el poder para hacer y revertir las situaciones? ¿Cuál era el contexto de esto? Judá estaba siendo asediado por Sennacherib, rey de Siria. ¿Sí? Estaban ahí, estaban asediándolos. Mira, volvamos a Segunda de Reyes. ¿Se entiende? ¿Estoy siendo claro? No hagas nada. Dios te dice no hagas nada. No hagas nada. Tu mente te dice no. Tus ídolos en nuestra mente, tus ídolos te dicen yo puedo ayudarte. Yo tengo la solución. Endeúdate. Yo tengo la solución. Ven. Yo puedo saciar. ¿Sabes qué? Nuestra mente irriga, no sé cómo llamarle, pero genera una sensación de placer. Cuando tú piensas y buscas en soluciones, y cuando crees tener soluciones, genera un placer, un morbo. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Es como hay una necesidad, como las adicciones, hay una necesidad de buscar soluciones. Porque tu mente no soporta esta realidad de no hacer nada. No lo soporta. No cabe en tu cabeza. Yo creo que a lo mejor en este momento tú estás pensando en ¿cómo? A ver, tengo una situación, a lo mejor estás pensando en una situación puntual que tú estás viviendo. Y tú dices, ¿cómo no hago nada en esto? Al pastor le va a mandar las cuentas. ¿Me entiendes? Es como nuestra cabeza no. Tu espíritu quiere creer, pero tu corazón, tus emociones te confrontan con la realidad. Tu mente no te permite visualizarlo. Y tú dices, pero yo soy hijo de Dios y yo quiero creer eso. Y yo quiero ver a Dios así. Dos cosas, y ya vamos a terminar. Dos cosas. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo? Buscó a Dios. Buscó a Dios. Y dos, derribó todos los lugares que implicaban confiar. Dejó de confiar en todo lo que estaba a su alrededor y solo confió en Dios. Ya, pastor, amén, aleluya, gloria a Dios, sí, dancemos, sí, adoremos, sí, de verdad. Pero la realidad es otra, están siendo asediados. ¿Sí? ¿Hay algunos matemáticos acá que sean buenos? Si no, saca la calculadora. Gracias, Gabo. Gabo, te encomiendo la tarea, la siguiente tarea. Versículo 35 del capítulo 19 de Segunda de Reyes. Pablito, si es posible, lo puedes proyectar. Y aconteció en el contexto del asedio, ¿ya? Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y hirió 185,000 del campamento de los asirios. ¿Cachan más o menos? ¿Cuántas horas dura más o menos la noche? ¿Cuánto podríamos decir que uno duerme? ¿8 horas o 6 horas? Bueno, nosotros los más viejitos 6 horas y a veces menos. Pero pongámosle 8 horas, ¿sí? Gabo, 185,000 dividido por 10. ¿Sí? Perdón, 185,000 dividido por 8, perdón. Para saber cuántos por hora. ¿Cuántos murieron por hora de los asirios? Por hora. ¿Cuánto? 20. Qué bueno tener esa mente. 185,000
dividido por 8, que son 8 horas de noche, vale decir que por hora, ¿cuántos asirios cayeron? ¿Cuánto? 23.000. 23.000 asirios por hora. ¿Y si eso lo dividimos por 60? No importa, usen la calculadora. ¿Cuánto? 385 por minuto. 385 asirios por minuto se fueron cortina. ¿Y por segundo? Ya, pero si hagámosla, pues, 6 y medio. A uno lo partían por la mitad. ¿Ya? Vale decir, 6 asirios caían por segundo. ¿Cuántos israelitas o judíos estaban haciendo eso? ¿Cuántos? No escucho. ¿Cómo ninguno? Cayeron solos. O sea, fue Dios que intervino directamente. Dios intervino directamente, sin que ellos se dieran cuenta. Dios actuó. Esto es historia. No estamos hablando de ficción, no es el Principito. ¿Se entiende? Esto es real. 185.000 asirios cayeron muertos durante la noche cuando ellos fueron asediados por los mismos asirios. Y los judíos no hicieron nada. Ezequías no hizo nada. ¿Qué hizo? Si tú lees el contexto, buscó a Dios. Mandó a buscar a Isaías, el profeta, el libro de Isaías, habló con él y Isaías le dijo, tranquilo, Dios va a pelear por ti. Dios les va a dar la victoria. ¿Se entiende? ¿Y Sennacherib? ¿Qué pasó con Sennacherib? Dice, y Sennacherib, versículo 36, rey de Asiria, partió de regreso a su tierra y habitó en Nínive. Si tú lees el contexto de todo lo que estamos leyendo, te vas a dar cuenta de la grandeza que ellos tenían. ¿Ya? Ellos asediaron a Nabucodonosor o Babilonia, bueno, en fin. Y Sennacherib, tenemos que ahora, después de estar asediando y mostrando su poderío, léanlo por favor porque se van a dar cuenta lo que yo no estoy diciendo, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de la película 300 cuando mandaban el mensajero y le decían nosotros tenemos tantas? Y se acuerdan que llovían flechas y se oscurecía, ¿se acuerdan? Eso es lo que estaba pasando acá. Eso era el poderío de Sennacherib. Eso es lo que ellos hablaban. Eso es lo que su mensajero iba a decirle a Ezequías a través de sus generales. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y Sennacherib lo tenemos aquí ahora. ¿Y qué está ocurriendo? Sennacherib vuelve a Nínive. ¿Y qué ocurre en el versículo 37? Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su Dios, Nisroch, Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y su hijo, Esarhadón, reinó en su lugar. Vale decir que lo mató su propio hijo. ¿Por qué? Porque se metió con el pueblo de Dios. ¿Sabes? Chiquillos, es difícil de entender. Es difícil de aplicar inclusive. Pero Dios te está llevando a esto. Dios está diciendo, no hagas nada. No hagas nada. Porque yo soy Dios. Y vas a ver que yo soy Dios. Porque yo envío a mi ángel para que pelee por ti. No hagas nada. Sé flojo. Cáchense, pues el pastor diciéndole a la iglesia, sean flojos. ¿Ya? Perdón, ¿cómo cáchense? Miren, el pastor diciéndole, sean flojos, no hagan nada, sean pasivos. ¿Sabes qué? La flojera y la pasividad se transforman en virtud en este contexto. Deja que Dios pelee tu batalla. Él quiere revelarse a ti como un Dios poderoso. Un Dios que tiene la capacidad de revertir las situaciones que tú estás viviendo. Y aún, chiquillos, y aún si no se revierten
las situaciones que tú estás viviendo, Él tiene la capacidad para estar contigo en ese proceso y decirte: no temas, porque esto es bueno para ti. Yo estoy contigo, yo te cuido, yo estoy contigo. ¿Se acuerdan Salmo 23? Aunque ande por la densa oscuridad, no voy a tener temor. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Amén. Pongámonos de pie.